noches, llegamos al 10º episodio de Maná, Alimento del Cielo. Creo que ya se dieron cuenta que tuvimos un intro extenso y muy especial en un lugar muy especial en Virginia Beach. Y para un programa especial, un invitado especial también. Creo que es lo más obvio que podríamos agregar. Nos acompaña Jorge Pardo. Sí, es mi papá. ¿Y qué culpa tengo yo? Es un hombre de testimonio que nos va a compartir en este episodio de hoy la manera como Dios ha tocado su vida en diferentes áreas, en el matrimonio, su familia, su empresa. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Rico, me siento feliz de tener a papá está en casa, como decía algún pastor amigo. Comencemos por la parte biográfica. Naces en Barbosa, Santander y llegas a Barranquilla, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca de lo que es la vida familiar, cómo comienza todo. Bueno, trabajé como 7 años aproximadamente en Bogotá en una compañía multinacional. Luego vi la oportunidad de ir a Barranquilla a iniciar negocios. Fundé mi propia compañía con mi esposa. Nosotros nos dedicamos a importar y comercializar tornillería especial. Estamos muy vinculados con el área de la construcción. Comencé siendo representante de la compañía en Bogotá y a partir del año 2000 comenzamos a ser autosuficientes respecto a importar directamente de Oriente y de otros países como España, Estados Unidos. Y, y la compañía ha crecido muy bien durante estos 20 años en que ya somos autosuficientes, o sea, no dependemos solamente de la compañía de Bogotá con la que iniciamos, sino que comenzamos a incursionar en la parte de las importaciones y eso nos ha ido muy bien. La vida familiar, hablemos un poquito de la familia. Bueno, llevo casi 45 años de casado, tengo 3 hijos, 4 nietos. El segundo hijo es el más guapo, bello. Y bueno, estamos ya en la proyección de retirarnos los fundadores de la compañía, mi esposa y yo, y ya en efecto hemos casi que delegado un muy buen porcentaje el trabajo en los 2 hijos mayores, en mi hijo mayor y en mi hija, de manera que ellos van a ser los sucesores de la compañía. Correcto. Hay un punto interesante. Esta es una empresa que tiene cerca de 40 años. Exactamente. De esos 40 años hay un punto casi en el medio de los 20 años cuando algo cambia y Sí. es que llega el Señor. ¿Cómo Sí. es ese punto en el que el Señor toca la vida? Bueno, en el año 2000 presenté unos quebrantos de salud en la parte de la columna, unas hernias discales severas. Y de antes de conocer al Señor, pues era un poco autosuficiente, no le tenía miedo a la cirugía. La compañía había crecido, tenía suficiente recursos como para pagar una operación y dije simplemente, opérenme. Y la cuestión fue que se complicó, la operación se volvió un problema porque adquirí en la sala de cirugía una bacteria y, y fui muy afectado de manera que tuve que ser prácticamente intervenido quirúrgicamente en un mes durante 3 ocasiones. Wow. Y, y en la segunda ocasión, un amigo se enteró que yo estaba hospitalizado y hasta le dieron la noticia nefasta de que me iba a morir y él corrió a la clínica a orar por mí y a hablar conmigo y bueno, pudimos hablar y me presentó a Cristo, comenzamos a hablar, me dijo lo que está pasando no es para muerte, es una prueba porque Dios tiene planes con usted, quiere que usted le conozca, quiere que usted le dé la oportunidad. Y en medio de esa situación tan incómoda, tan difícil, yo dije, pues, bueno, vamos a creer y le entregué mi corazón a Jesucristo. Y comencé un proceso de entender muchos misterios de lo que es la parte espiritual. Pero hice pacto con Dios. Le dije, Dios, si tú me levantas de mi lecho de enfermo,
te prometo que te voy a seguir y te voy a servir. Y en efecto, Dios comenzó a meter su mano impresionante, me sanó totalmente. Hay algo bien relevante, es que hasta ese punto la compañía tenía 20 años y nunca había importado un tornillo, dependía únicamente de una sola compañía, un solo proveedor en Bogotá. Entonces vino la bendición grande de que Dios me levantó de mi lecho de enfermo y comenzó a abrir puertas. De la nada empezaron a llegar compañías a ofrecerme representación. Incursioné en cómo importar y cuando aprendí a importar, empecé a casi que a desvincularme poco a poco de la compañía de la cual dependía y en muy poco tiempo pasé de un proveedor a tener más de 20 proveedores, inclusive los de importación. Entonces la bendición fue total. La compañía empezó a crecer, a crecer, a crecer y pues eso dio pie para que yo me comprometiera más con el Señor en cuanto al servicio y prepararme y estar dispuesto para lo que Dios dijera. Hay una parte muy personal que me gustaría compartir con quienes nos están acompañando viendo este programa, y es que yo no estuve presente cuando él hizo ese pacto con el Señor, pero sí recuerdo que estuve presente el día que te levantaste de la cama. Sí. Me recuerdo que estábamos en la clínica en Barranquilla y este hombre lo único que gritaba era gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se tomó el hospital por él solo y yo personalmente no lo podía creer. Tengo que confesar que de los hijos de la familia de pronto el más incrédulo en su momento fui yo, pero no podría negar que fue algo que en el momento en el que eso sucedió y lo vi, dije, algo diferente hay con este Dios del cual a él están hablando. Hay algo interesante que yo creo que no podemos dejar por fuera, y es el hecho que como un empresario que viene levantando durante 20 años una empresa, llega un momento determinado en el que involucra a Dios en esa empresa. Y tú comentabas un poco acerca de los cambios, de cómo la empresa estira las piernas prácticamente el negocio y se convierte en algo independiente. Pero paralelo a ello, hablas de la parte ministerial. ¿Qué vienes desarrollando? ¿Cómo comienzas a involucrarte en la parte del servicio al Señor? ¿Y qué vienes desarrollando en este momento al respecto? Bueno, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis del primer amor. Y el primer amor es casi que el primer conocimiento de Cristo, que para muchas personas a veces se convierte en emoción. Pero cuando uno es tocado por el Señor y entra en ese anhelo y esa hambre por la presencia del Señor, comienza a experimentar y ver cómo Dios se mueve. Es una experiencia personal. Y yo empecé a notar que Dios estaba metiendo su mano en todas las cosas. Los negocios comenzaron a marchar mejor. La mayordomía del dinero mejor. La vida familiar. La vida claro. familiar. Inicialmente empecé yo solo, creyendo en Cristo. Traté de vincular a mi esposa, a mis hijos, y poco a poco ellos fueron entrando en la fe de Cristo, y el Señor colocó en mi corazón hambre por aprender. Definitivamente cuando uno empieza un mar de dudas, hay muchas dudas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y en la naturaleza humana uno se cuestiona. ¿Por qué tengo que creer en la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Claro. Entonces esa hambre por investigar me llevó a pasar por el proceso de aprender en la iglesia. Primero lo básico, el discipulado, pero luego ingresé al seminario mayor de la iglesia y comencé a estudiar una a una todas las materias teológicas hasta completar cerca de 60 materias teológicas. Hasta que me gradué de la escuela y terminados los estudios es como cuando uno tiene el vidrio del carro puerco y no ve, entonces es como si le quitaran a uno el mugre, toda la suciedad. La suciedad. Empiezan a ver con transparencia y a entender muchos misterios que para mucha gente definitivamente, si no se les enseña, si no se les explica, definitivamente no lo van a entender. Posteriormente, sin pensar, fui llamado por la iglesia a que fuera uno
maestro de la escuela Ujú. y comencé mi labor como maestro a enseñar a otros prácticamente de lo que aprendí. Porque la Biblia dice que uno debe dar de gracia lo que por gracia Así es. ha recibido. Entonces, entre más días más me vinculaba con la iglesia, sirviendo, y alternaba mi trabajo como empresario. Ujú. Y desde siempre fue así. O sea, siempre viendo la mano del Señor, Dios nos ha bendecido impresionante. Soy un viajero por excelencia, me gusta 23 viajar. países ya 23 conoces. países he visitado con mi esposa, fruto de toda la bendición que Dios nos ha entregado con los negocios. Así es. Aparte que hay algo bien interesante, es como un empresario que conoce al Señor y comienzas a predicar la palabra de Dios en empresas, a través de grupos empresariales, ¿verdad? Sí, Cuéntanos un poco al respecto de eso, parte del ministerio al fin y al cabo. sí, bueno, cuando uno está trabajando en el ministerio, Dios comienza a abrir puertas. Ujú. Y en alguna oportunidad, un empresario que conocía la historia mía me dijo, ¿por qué no ve la forma de que usted pueda ir a la compañía y dar un devocional, una charla, una enseñanza un día en la semana? Y ahí nació la idea y comenzamos a asistir a esa compañía donde se enseñan todos los principios bíblicos, siempre basados en la doctrina de Cristo, cristocéntricos. Después lo hicimos en la compañía nuestra, después me llamaron de otra compañía y casi que por más de 10 años estoy vinculado a esos grupos empresariales donde siempre se va a llevar una palabra. Es un devocional de 30 minutos donde se enseña la verdad de Jesús. Asiste gente cristiana que va a otras iglesias o cristianos católicos que entienden los principios de la palabra porque son muy sencillos, todo va basado en lo que dice la Biblia. Claro, es interesante porque comenzamos entonces en un principio en el cual, en la manera que tú involucras a Dios en la empresa y termina multiplicándose en cómo otras empresas a través de estos grupos también comienzan a invitar a Dios a que en sus empresas se involucren, a través de sus empleados, a través de los jefes y cómo se toman estos tiempos devocionales, de comenzar la jornada laboral no sin antes colocar este tiempo delante del Señor. Así es. ¿Qué testimonio de repente podemos compartir al respecto de esas empresas? ¿Qué Bueno, efecto han visto ellos en esa parte? En muchos casos, por ejemplo, hemos visto el cambio de las personas. Gente muy, diría yo, desviada del camino de Dios, muy atados a vicios, gente con muchos problemas de orden familiar, gente casi separándose. Sí. Y generalmente cuando se da una palabra en esos grupos familiares, al final la gente pide unos minutos para hablar. Y es fácil sentarse en la sala de la compañía, en un salón, atender a una persona. Mire, tengo este problema, esto me está pasando, tengo problemas con mi esposa, o tengo problemas con mis hijos, o esto. Y de verdad que Dios nos ha dado ese privilegio de poder restaurar, de poder orientar y poder aún orar por las personas y colocar los problemas en manos del Señor. Y eso la gente lo aprecia mucho. Generalmente la gente tiene ese concepto de vincular a Dios en un sentido muy personal o muy familiar, pero al hablar de la manera como vinculamos a Dios en un ambiente empresarial, es casi que algo que rompe un poco el formato de lo que mucha gente tiene en ese concepto. Y yo creo que era una de las razones fundamentales bajo la cual yo quería que sustentáramos este programa. Yo creo que el testimonio que él nos ha compartido hoy, no solamente de su empresa, no solamente de lo que Dios hizo en él, sino de cómo de lo que Dios le dio, él lo ha podido multiplicar y llevarlo a cabo en otras personas, en otras vidas, que de una u otra manera se desenvuelven dentro del mismo ambiente que tú manejas, el ambiente familiar, el ambiente financiero y el ambiente empresarial. Dios es el primer interesado en involucrarse en cada una de estas áreas de nuestra vida en la manera que lo permitamos, ¿verdad? Así es. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, un tema bien importante del cual es bueno hablar
es la parte de las finanzas, es la parte del manejo del dinero. Y es un tema complicado. Bastante. Es un tema que choca, es un tema que mucha gente no lo asimila, que es la parte de darle a Dios a través de la obra de la iglesia. Siempre tuve el concepto claro de que la iglesia es un hospital espiritual, donde la gente llega con cantidad de problemas, estados depresivos, llega con problemas de separaciones, conflictos familiares, adicciones, o sea, hay tantos problemas en orden familiar que prácticamente la iglesia se convierte en eso, en un hospital espiritual. Y así como uno va a un hospital o a una clínica a tratarse las enfermedades del cuerpo y hay que pagar, obviamente la iglesia necesita fondos para hacer ese tipo de labor, aparte de predicar y enseñar la palabra y enseñarle a la gente que hay un propósito eterno. Si bien el propósito principal del cristiano debe ser conseguir la salvación eterna, también es necesario aconsejar y es necesario ayudar a la gente a salir de los problemas, porque algún día nos iremos de este mundo y vamos a la eternidad, pero entre tanto tenemos que solucionar muchos problemas, tenemos que corregir muchas cosas, podemos y tenemos derecho a ser muy bendecidos. Entonces esa parte de darle a Dios, de honrar a Dios con ofrendas, con diezmos, que es netamente bíblico, porque mucha gente que critica no sabe que eso está escrito en la Biblia. Las doctrinas tradicionales no lo enseñan, pero hay un principio que el mismo Señor Jesucristo dijo que era mejor dar que recibir. Así es. Y eso no lo dijo propiamente Mohamed Ali, ¿no? Es un principio del Señor, que es mejor dar que recibir, que el que da recibe, que el que siembra recoge. Entonces esa parte yo la aprendí, la asimilé muy bien, y desde que me convertí hice pacto con Dios de darle a Dios lo justo, de no evadir impuestos, que ese es otro tema bien complicado, de ser recto en esa parte, y entre más soy fiel a Dios, Dios más me bendice. Así es. Aparte que hay algo bien interesante, y es que dentro de los productos, de la mercancía que manejas en la empresa, creaste una marca. Sí. Eso me gusta mucho. Sí. Desde un principio yo busqué una identidad. Entonces creé una marca, que es la marca de los cristianos, que es un pez. Correcto. Y en el centro está escrita la palabra P-H-E-S, FES, que quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es una marca exclusiva. Es una marca de nuestros productos. En efecto, de todos los productos que importamos, tenemos más o menos unos 25 productos con marca FES, que muchos de ellos son importados de la China, donde dicen, no, lo chino es malo, y gracias a Dios, yo estoy convencido de que Dios hasta la calidad la puede cambiar. Sí. Es el principal socio de la empresa. Sí, Dios es el socio de la empresa. Y todo lo que importamos de nuestra marca, la gente ya lo prefiere. Quiero este producto, pero lo quiero marca FES, cuando a veces se agotan o no llegan de importación. Quiero un producto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no lo quiere en un sentido más conceptual. Y todos los productos han salido de muy buena calidad, excelente calidad. La compañía ha crecido ya por 20 años, casi que independiente. Y pues uno solo puede darle la gloria a Dios y testificar de cómo Dios puede hacerlo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona que crea. Así es. Porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Aparte que esa parte de las finanzas es tan compleja a veces, porque pareciera que las personas como que se aferran tanto a lo que tenemos aquí en la tierra, la casa, el carro, la cuenta bancaria, y se nos olvida que nos vamos de esta dimensión y nada nos llevamos absolutamente. Así es. Desnudos llegamos, desnudos nos vamos de aquí. Nunca hemos visto un entierro con trasteo. Todo se queda aquí. Lo que pasa es que la gente no entiende que mientras estemos en esta tierra somos mayordomos. Dios es el dueño de todo. Y si uno es fiel a Dios y uno le pide a Dios que le deje manejar muchas de las riquezas del Señor, porque el Señor dice en su palabra, mío es el oro y mía la plata.
Entonces simplemente es decirle al Señor y reconocer que Él es el dueño de todo y que nosotros somos los mayordomos. Ahora, que necesitamos la sabiduría de Dios Así es. para saber invertir, para saber gastar, para saber manejar el dinero, eso es una verdad total. Y Dios en eso es especial. El apóstol Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios. De hecho, dice la Biblia que cuando Salomón recibió la heredad del trono del rey David, era un jovencito, inexperto. Y dice que Dios se le presentó en sueño y le preguntó, pídeme lo que quieras. Y él pidió sabiduría. No pidió dinero, pidió sabiduría, ni pidió la cabeza de sus enemigos, sino que pidió sabiduría para gobernar. Exactamente lo mismo. Uno le puede pedir al Señor sabiduría para invertir, sabiduría para gastar, y ser fiel a Él en todo tiempo, y creer en el Señor, y Dios hace cosas maravillosas. Excelente. Señores, un programa muy diferente de lo que hemos hecho hoy, un programa muy especial, y de nuevo gracias. Son experiencias que de verdad yo creo que transforman y que son muy diferentes a los que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hablar en la iglesia o a través de cualquier programa como este. Gracias por cada una de estas experiencias que yo deseo de corazón que para ustedes sigan siendo de edificación. Hoy en la parte financiera, en la parte empresarial, en la parte familiar. Así que prometido es deuda. Les dije programa especial en un lugar especial y un invitado especial. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Maná, Alimento del Cielo, programa número 10. El próximo episodio vamos a tener cosas mucho más grandes y maravillosas que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Que Dios los continúe bendiciendo. Chao.